Bienvenidos a este a fondo que era un a fondo que yo tenía muy bien pensado, digamos, porque me parecía que era hora, primero, de cantar muchas cosas de lo que sucedió en la campaña, y segundo, pues porque el candidato, hoy el ex candidato, se puede decir ya, el ex candidato presidencial Iván Cepeda, acaba ayer de salir a plantar las bases sobre lo que va a hacer la oposición en este gobierno. Y lo que dijo fue que a partir de todo lo que había sucedido, pues que ya no iba a plantear el acuerdo nacional, sino que se iba a ir a una desobediencia civil pacífica si no se cumplían una serie de preceptos, ¿no es verdad? Y de puntos, 3 puntos. Pero ¿por qué no los oímos? Para que no nos confundamos. Gracias, María Jimena, por este espacio. Y le doy la bienvenida aquí a Iván Cepeda, que eso sí me parece muy grato tenerlo por acá. Gracias. Bueno, lo primero es señalar 2 momentos diferentes. El día 24 de junio, es decir, 3 días después de la elección, cuando se produjo el escrutinio, yo procedí a hacer lo que había anunciado, y era, si no teníamos los elementos que, digamos, deben ser presentados, íbamos a reconocer, como efectivamente lo hice en una rueda de prensa, el resultado. Sí. Esa es una formalidad que muy importante. Se cumplió de acuerdo a lo que dijimos. Y también tiende a pasarse por alto que la noche anterior, el 23 de junio, el presidente Petro había hecho un largo mensaje en X señalando que comenzaba el empalme. Es decir, nosotros reconocimos la formalidad del escrutinio. No quiere decir de ninguna manera que no tengamos serias dudas sobre una serie de hechos. Ese mismo día yo dije que había circunstancias que ponían en tela de juicio la legitimidad de la Espriella como presidente. Eso lo dije textualmente y ahí está el registro de esa rueda de prensa en mi declaración. Bueno, primer hecho. Pero segundo hecho, ahora me he pronunciado sobre el fondo del asunto, ya no sobre un escrutinio, sino sobre si de la Espriella tiene la condición para ser presidente de la República. Sí. Y he presentado una serie de hechos que, digamos, no me sorprenden, no han sido objeto de un tratamiento de fondo en los medios, ni tampoco, por supuesto, por parte del entorno de la Espriella, que son asuntos que yo considero, pues, lo inhabilitan o son incompatibles con el ejercicio de la jefatura de Estado en Colombia. Ese es un segundo hecho que se quiere mezclar o confundir con el primero. No, son 2 situaciones claramente distintas. Primer asunto. El asunto ahora, el tema del acuerdo nacional es un tema político mucho más amplio. Sí. Yo sugeriría no mezclar tampoco ese tema con lo que estamos diciendo ahora. Pero, ¿por qué no? Sí, pero yo creo que es que ha habido, Iván, hay que aceptarlo, un cambio de todo. O sea, por un lado está el presidente electo, que ha sido muy duro con la oposición. La oposición es tratada casi como una oposición que no se le reconocen sus derechos de la oposición. Eso es una decisión de él, aquí lo hemos discutido. Y yo también creo que la oposición, que tengo entendido que va a liderar, así lo dijo usted en su rueda de prensa ayer, usted como líder de oposición dijo, ya no más el acuerdo nacional porque es que no hay cómo. No he dicho eso. Bueno, digo yo, estoy diciendo yo. Eso no lo he dicho. Estoy diciendo yo. He dicho claramente. Pero digo, yo, entonces, 3 o 4 cosas. Por eso digo, sobre no más acuerdo nacional, es hora de responderle. No, lo que he dicho es lo siguiente, para, digamos, ser lo más riguroso en mi declaración. Primero, el señor de la Espriella tiene una doble condición. ¿Qué es? Ciudadano colombiano y ciudadano estadounidense. 20 muy destacados juristas, ex magistrados, pusieron de presente hace ya
varias semanas que ahí hay una situación que hace, o unas obligaciones que hacen incompatibles el ejercicio de la presidencia en Colombia para un ciudadano que tenga esa condición de ser, pues, nacional estadounidense. Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos prima en el juramento de la ciudadanía sobre la Constitución colombiana. Y eso, pues, para cualquier ciudadano puede tener alguna connotación, pero para quien es jefe de Estado en Colombia, tiene una condición que es definitoria. Es decir, ¿a quién va a obedecer de la Espriella? ¿A la Constitución de Estados Unidos o a la Constitución de Colombia? Por ahí leí a algún columnista que dice, no, bueno, ya llegará el momento de verlo. No, ya llegó el momento ahora, porque de la Espriella comienza a tomar una serie de decisiones que comprometen nuestra soberanía. Entonces no es el problema de cómo nos estamos tratando oposición y eventualmente presidente o presidente elegido. No, es un problema de fondo. Sí, Aquí está en juego la soberanía nacional. Primer asunto. Pero segundo, que es tan grave o más que el anterior, de la Espriella es posible que haya sido colaborador o agente de un organismo de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos. Hay suficiente evidencia que, digamos, requiere un esclarecimiento de si es o ha sido colaborador de la DEA, de la CIA, del FBI o de Homeland Security. ¿Esas son preguntas menores? No, no lo son, porque definen ni más ni menos de qué clase de gobierno vamos a tener. Ustedes también, usted también en su alocución de ayer dice que lo que es muy importante es saber si él colaboró o no con la justicia norteamericana y qué tipo de colaboración hizo. Pero también plantea como una especie de imposición, y es que si no se aclaran esas cosas, ¿sí?, ustedes pero deciden, Mariana, no, por eso, es lo que estoy hablando de lo que usted mismo ha dicho. Entonces, claro, si eso no se aclara, si no se aclara qué es lo que pasa con su nacionalidad, que muchos evidentemente hay... creen que es un asunto secundario. No, y evidentemente hay unos magistrados que ya se dijeron, unos exmagistrados dijeron, hombre, debería antes de posesionarse renunciar a su ciudadanía estadounidense. Toda la razón. Aclarar su relación con el DOJ o con las agencias del Estado estadounidense. Pero usted le pone un ingrediente más, y es que si no se reconocen esos dos puntos, ustedes como oposición, cosa que es un hito nuevo en, digamos, en la relación entre gobierno y oposición, van a proceder a no reconocer su autoridad y se van a declarar en desobediencia civil. El hito nuevo es pacífica. Que tengamos un presidente. ¿Eso qué significa, Iván? El hito nuevo es que tengamos un presidente que no se sabe si está obedeciendo a la Constitución colombiana o a la Constitución estadounidense o al gobierno y al presidente de Estados Unidos. Porque existen suficientes elementos para obviamente cuestionarse sobre un asunto tan grave como este. Sí. Entonces, el señor presidente de Estados Unidos dice, no lo digo yo, lo dijo él, yo hice elegir al señor de la Espriella. Bueno, claro, eso puede tomarse como algo coloquial y simpático, pero no lo es. Sí. Es una declaración del presidente de Estados Unidos. Entonces, Colombia debe decidir si va a tener un presidente que va a servir en primer lugar en el orden de sus decisiones, deseos, intereses a Estados Unidos o al pueblo colombiano que lo eligió. Entonces, el hito nuevo no es que nosotros planteemos como una actitud obcecada, terca. No, yo no estoy diciendo, sino como una reacción a lo que hace el presidente electo. Que usted lo está planteando, María Jimena. Estoy diciendo que algunos intentan presentarlo así. Esto es una reacción simplemente, pues tal vez de venganza por haber tenido menos votos en la elección o por temor a lo que venga con un nuevo gobierno. No, no es nada de eso. Son hechos concretos que se están presentando. Y le planteo uno de la mayor gravedad. Sí. ¿Qué quiere decir que Colombia haga parte del llamado escudo de las Américas?
¿Eso qué significa exactamente? ¿Qué connotaciones trae para Colombia esa decisión? Sí. Bueno, yo creo que no son menores. No, pues ni más ni menos que el día de mañana, porque ¿qué es el escudo de las Américas? ¿Es parte de un tratado internacional? No hay un tratado que haga que un Estado entre al escudo de las Américas. Es una coalición temporal de algunos estados para un fin preciso, como lo hizo Estados Unidos con el Reino Unido y otros estados europeos para atacar, por ejemplo, Irak. No lo es. Es algo que es totalmente vago. Es tan amplio que uno no sabe para qué es, o mejor, puede intuir para qué es. Para precisamente hacer que en Colombia se pueda intervenir militarmente en cualquier momento y con cualquier pretexto, porque no está arreglado. Es decir, usted entra a ser parte de un grupo de amigos, socios, que le van diciendo, entre ellos, digamos, el socio mayor, el que toma las decisiones, por supuesto, no es ningún país latinoamericano o centroamericano, sino es Estados Unidos, cómo va a ser la intervención de carácter militar, probablemente económico, la extracción de riquezas naturales en el país que hace parte del escudo de las Américas. Sí. Entonces, yo pregunto, ¿esos son decisiones menores que no atañan al país, que deban ser pasadas por alto? Bueno. Pero, Iván, ¿usted qué le dice a las personas? Puedo citarle otro que es tal o más grave. Pero antes de eso, yo creo que en eso, digamos, yo creo que hay una serie de opiniones a favor y en contra que son parte como, pues sí, del gobierno oposición, ¿no es verdad? Pero es que lo que estamos viendo aquí es una actitud muy, digamos, un presidente electo que aprieta el acelerador para mirar en la oposición no a su oponente, sino a su sino una oposición criminalizada. No la reconoce como su interlocutor político. Y por el otro, insisto, una oposición que ha decidido declararse en desobediencia civil. ¿Por qué no? No coincido con esa interpretación. Bueno, pero ¿por qué no explica un poco qué significa desobediencia civil? Implica que si nosotros hacemos parte de una coalición como la que estoy mencionando, probablemente habría el día de mañana, voy a poner un caso hipotético, bombardeos en nuestro país ordenados desde el Pentágono o desde Washington. Sencilla y llanamente. Eso es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque el escudo de las Américas no tiene ninguna clase de regulación del derecho público internacional. Se pueden utilizar bases militares, se pueden utilizar, digamos, armamento o la aviación de nuestro país o traer de Estados Unidos directamente a través, como se ha visto. Estados Unidos ha practicado 200 ataques contra civiles en el Mar Caribe y en el Pacífico. Bueno, entonces eso puede ocurrir perfectamente. ¿Y eso tiene algún tipo de impacto sobre la situación en Colombia, pregunto? Por supuesto que lo tiene. Y la reacción entonces de la oposición es resistencia civil. Bueno, pero pacífica. Voy a un segundo asunto. ¿Cómo es posible que se esté incentivando judicializar al presidente de la República en los tribunales estadounidenses? ¿Y cómo es posible que el nuevo candidato electo promueva la extradición del jefe de Estado actual en Colombia? Sí, eso es un asunto normal, intrascendente, banal. No lo es. ¿Cómo es posible que se estén llevando listados de ciudadanos colombianos al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que puedan ser judicializados? Pregunto. ¿Eso es algo normal, banal, trivial? ¿O puede ser que el día de mañana cualquier persona, no digo de la izquierda, cualquier ciudadano colombiano termine siendo juzgado en Estados Unidos? ¿Ese es un hecho banal? Sí, es una corrida de cerca que es nueva, es cierto, bastante nueva. No, es el fin de nuestra soberanía. No es esto no es simplemente que cambia
un poco la situación? No, entramos en una era distinta, en la que en Colombia tenemos un gobierno que es más o menos, para, digamos, decirlo de una manera lo menos, digamos, patética, ¿no? No es una colonia, no, es un protectorado. Sencillamente Colombia deja de tener soberanía. Ese es el problema que está en juego. No las maneras, los modales, los ritos con los que se trata la oposición y el gobierno. No, no es eso lo que está en discusión, sino nuestra soberanía, para mencionar uno solo de los temas que ha llevado a la declaración que hice ayer. Entonces, teniendo en cuenta, porque usted lo dice muy claramente, dice, no vamos a dejar o permitir que se extradite a Gustavo Petro, hoy presidente de Por lo Colombia. menos no con mi concurso. Eso sí tenga la seguridad, María Jimena. Yo no voy a permitir, en mi condición de candidato como fui del pacto histórico, de la Alianza por la Vida, que un hecho tan grave ocurra y yo aparezca simplemente como parte de una alegre comparsa en la cual, para no ir a perturbar o molestar a ciertos círculos de poder, sencillamente asumo una actitud silenciosa y pasiva. No, eso no va a contar con mi anuencia. Y como usted sabe, yo soy una persona que actúo de acuerdo a principios. Entonces, ayer lo dije con toda claridad. Si ustedes quieren y si el señor va y se posesiona sin haber cumplido condiciones mínimas de soberanía, pues lamentablemente yo personalmente, y creo que mucha de la gente que es parte de mi espectro político, diremos, ese señor no nos representa, no es nuestro presidente, nos negamos a obedecer sus órdenes. ¿Por qué? Porque sencillamente él está obedeciendo a intereses que no son nacionales. Entonces, ¿cómo funcionaría yo me imagino que ustedes han pensado mucho en cómo desarrollar si ese escenario sucede? No, yo no me adelantaría a eso. ¿Pero qué significa desobediencia civil? Significa lo que estoy diciendo inicialmente. Si no lo reconocen, ¿cómo va a ser el trabajo en el Congreso, por ejemplo, usted? Digamos, el estatus de nuestra soberanía. Hoy nosotros no podemos reconocer a un presidente que va sencillamente a entregar nuestros intereses nacionales. Eso es obvio. ¿Y usted cómo le explica a la gente que dice, no, lo que está haciendo la izquierda es no reconociendo un resultado electoral que además... No, ya hablamos del resultado. Es decir, el resultado ya quedó claro. Sí, pero eso está esta chuleado. actitud... Yo estuve ayer, tuvimos aquí un debate interesante sobre su declaración. Y son dos personas que realmente pues no formaban parte del pacto ni tampoco del abelardismo. Sí. Tampoco forman parte de ese centro, tampoco. Son analistas, Juan Carlos Lozada y Álvaro Forero. Y los dos estuvieron muy de acuerdo con su diagnóstico. Dijo, ay, sí, acá hay un problema muy serio. El presidente electo tendrá que renunciar a su ciudadanía si quiere, pero someter esta serie de pautas o de principios que plantea usted, como el de aclarar cuál es su relación con el DOJ en Estados Unidos, como el de aclarar su ciudadanía, su lealtad pues es lo mínimo que debe decir eso un presidente. Les pareció, y transmito, exacto, eso les pareció a ellos y transmito esa preocupación, exagerado. Les pareció que eso era apretar aún más el acelerador. No, yo respeto mucho esas opiniones, las valoro, por supuesto, pero no tienen nada de exagerado. Lo exagerado sería que perdamos nuestra soberanía. Y eso, María Jimena, es un problema para Colombia, para su futuro, para los territorios y para la gente. A mí, más allá de cualquier otro asunto, me importa lo que va a pasar en los territorios de este país, lo que le va a pasar a los campesinos, a los indígenas, a la gente que vive en las barriadas populares, a la gente de las capas medias. Y esas decisiones sí van a tener un severo impacto en la vida de la gente. Pero una de las cosas que yo creo que va a ser parte de esta revisión, digamos, que está haciendo ministerio por ministerio en el empalme, que también es un empalme muy curioso, porque no es un empalme
con el gobierno que sale, sino con una especie como de ajusticiamiento, a ver, antes que... No, que no es curioso, eso es una inquisición. Sí, ¿Y para qué en es? eso estamos de acuerdo, pero ¿y para qué es? No sé, pero... Yo sí le puedo decir para qué es. ¿Para claro qué es? que sí, es muy sencillo. Esa supuesta comisión anticorrupción que vamos nosotros a ver con mucho detenimiento quienes integran, y que tiene intereses muy claros, es para judicializar a una serie de personas. Digamos, sería ingenuo no darse cuenta que ese es un primer objetivo. Uh-huh. El segundo objetivo, digamos, hoy estamos a qué fecha, perdón, el 1 o 2 de julio, ya se lo adelanto, va a ser el diagnóstico de que el Estado colombiano requiere un recorte severo en materia institucional y de empleos. O sea, que es la justificación de lo que ya se había dicho durante la campaña, un recorte del 40% del Estado. Sí. ¿Qué es lo que se va a recortar? Permítame adelantárselo. Todas y cada una de las instituciones que tienen que ver con políticas sociales. Y la tercera conclusión que va a salir de ahí, estoy, digamos, prácticamente y absolutamente seguro, es que las políticas sociales le han causado y le han acarreado un daño fiscal al país enorme. Entonces hay que proceder a recortar las reformas sociales. Es para eso todo esto. No es para hacer, digamos, como es un empalme, sencillamente un balance en el cual políticas que deben ser de Estado se preserven y obviamente haya cambios. Nadie le exige a un gobierno que sea una especie de copia o imitación del gobierno anterior. No, este esquema está planteado de esa manera. ¿Usted qué opina? Usted que yo creo que es una de las personas que ha dicho a la paz hay que revisarla, pero no hay que abandonar el tema de la paz. Recientemente, y eso tiene que ver con la decisión que está tomando en este momento el presidente electo en materia de judicialización de funcionarios públicos de este gobierno, sacó un informe muy impresionante, Ricardo Calderón, que mostró lo que Danilo Rueda, que fue el primer comisionado de paz de este gobierno, hizo en una reunión con personas que pertenecían al Clan del Golfo. Y hizo unas concesiones inauditas, si eso fue así. Pero, a ver, y salen diciendo, las concesiones son nada menos que... Se está diciendo que no se bombardeó al Clan del Golfo que se congeló, que se congelaba al ejército, no por un lado, y segundo, que se le accedía a recibir una serie de listas de generales y de oficiales de la fuerza pública y de la policía que ellos no gustaban de ellos y para sacarlos. Cifras oficiales, María Jimena, sobre el Clan del Golfo. 5.000 integrantes del Clan del Golfo han sido capturados. Entre ellos 130 que son jefes del Clan del Golfo, pueden ser intermedios, han sido muertos en combate y ha habido bombardeos contra el Clan del Golfo. Entonces, esa idea o afirmación de que el Estado paralizó su acción contra el Clan del Golfo es falsa. Eso es lo que dice ese pero es falso. Ese audio, Bueno, no, el audio, digamos, lo que dice un funcionario, en este caso Danilo Rueda, puede ser objeto de una investigación, seguramente ya lo es. Debería ser, sí. Sí, seguramente ya lo es, pero decir que la realidad... Que lo que él dijo se llevó a cabo, dice usted. Sí, que los hechos es que el Estado colombiano y el gobierno dio la orden de paralizar su acción contra el Clan del Golfo, no es cierto. Y lo otro que dice que me parece más complicado y es que hay una lista de generales y de oficiales del ejército y de la policía que fueron entregados por parte del Clan del Golfo a Danilo Rueda y que posteriormente se vieron materializados. Yo creo lo que ha dicho el ministro. En la manera como salieron 70 generales del ejército. Cuando ocurrieron esos relevos o esas salidas, fueron cuando llegó, incluso unos días antes de que llegara al cargo el entonces ministro Iván Velásquez, se produjeron
esas salidas por distintas razones, y todas y cada una de ellas claramente argumentada. Entonces, que hubo un relevo ordenado por el Clan del Golfo, eso yo le creo al exministro Iván Velázquez, no ocurrió. Ahora, por supuesto, habrá investigación y veremos en qué deriva. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿por qué los funcionarios que están involucrados en esa situación han sido inmediatamente incluidos en una lista para que sean las autoridades estadounidenses? Eso es lo que no entiendo. No, yo sí lo entiendo perfectamente, pero es que es obvio. Porque lo lógico es que se investigue acá y digamos, se debe investigar acá. ¿Dónde está el misterio de eso? Si el presidente de la República, que va a ocupar el cargo a partir del 7 de agosto, tiene las condiciones que estoy señalando, entonces es perfectamente coherente. Ahí no hay ningún misterio. No hay necesidad de, digamos, ser un gran investigador para darse cuenta. Está intentando judicializar la oposición colombiana en las cortes estadounidenses, como lo está haciendo con el presidente Petro. Digamos, de ahí en adelante, todos los demás podemos ser judicializados, claro está. O cualquier ciudadano, un juez que no, digamos, no se presta para una de estas montajes, o un periodista, o una periodista, todos. ¿Por qué no? Si todos podemos ser parte de un entramado que, según el señor de la Espriella, haga parte de una conspiración internacional. Entonces, para que estemos claros, lo que es cuestionable no es que pues el señor Danilo Rueda sea objeto de una investigación en la Fiscalía, que es evidente. Pero con ese audio dice, bueno, uno tiene que ir. Eso es evidente. El deber de responder por sus actuaciones. Yo mismo he sido investigado, seguramente lo seré, pero eso es una cosa. Pero no llevarlo a la justicia norteamericana. No, otra cosa es que las cortes en Colombia pierdan la atribución y la potestad de investigar, juzgar y sancionar a los nacionales. ¿O cómo es que opera esto? Entonces, si es así, no es necesario ni siquiera investigaciones aquí. Enviémoslas todas allá y que sea la justicia estadounidense la que diga. O es más, mejor todavía, que sea el presidente Trump el que gobierne este país. Nos ahorramos una serie de intermediaciones. Sí. Entonces vamos a esa propuesta de la desobediencia civil pacífica que usted dice. Sí, sí. Y le digo cómo se lee eso, es decir, en otras partes. Entonces, primero, antes de entrar en el sector empresarial, va a haber un estallido social. No, yo lo que diría primero es esto. Hay 8 sentencias de la Corte Constitucional que consideran que la desobediencia civil es precisamente eso, constitucional. Es un derecho de los ciudadanos. Ustedes lo por la jurisprudencia de la Corte. Nosotros hemos estudiado esa jurisprudencia y está totalmente claro. En una situación en la que se, digamos, demuestra o se puede establecer que ha habido una grave violación del orden constitucional y legal, el ciudadano no solamente tiene el derecho, sino el deber de oponerse a un estado de esa naturaleza. Y ese es al que estamos entrando. Ya. Entonces, ¿cuál es mi deber como persona que ejerce la oposición? Y a la que 12.700.000 personas le han confiado una responsabilidad. Es, digamos, lo mínimo, decir, mire, está pasando esto, y si sigue pasando esto, esto va a tener estas consecuencias. Perfectamente previsible. Pero una pregunta, Iván. Usted tiene el derecho, no, se lo pregunto, no sé si lo va a hacer, de entrar otra vez al Congreso y operar su curul. Así ya está establecido hasta ahora. Y lo va a hacer, me imagino. Sí, hasta ahora está establecido. Y entonces la pregunta es, ¿cómo opera la desobediencia civil en el Congreso? Ya lo veremos. Y ya lo verá. Pero como dígalo, uno no adelanta sus... digamos, movimientos estratégicos. Lo que sí puedo decir es que vamos a ir cosa por cosa. Esto que se está haciendo aquí en Colombia no es un invento, hay que decirlo, del señor de la Espriella o de su
muy activo vicepresidente que a veces pareciera que es realmente quien está conduciendo las cosas, no de la Espriella. Esto ya se ensayó en Argentina, ya se ensayó en Brasil, ya se ha ensayado en otras partes. Y es muy sencillo, María. Sí. Se dice, el candidato de la extrema derecha, como es el caso de la Espriella, hace una campaña supremamente agresiva, una serie de propuestas que aparecen como en primer lugar un poco disparatadas, y cuando logra el triunfo, como ha ocurrido en esta oportunidad, con los métodos que ya conocemos y que son absolutamente irregulares e ilegales, debo decirlo. Entonces, podemos hablar de eso, pero pues voy a ir primero al asunto. Entonces, cuando se llega a eso, se hacen unas cuantas declaraciones que yo diría son para sedar el paciente. Ya. Es para decir, yo voy a ser el presidente de todas y todos ustedes, habrá plenas garantías a la oposición, no hay nada que temer. Claro. Y mientras tanto, van ocurriendo hechos, una avalancha de hechos. ¿Cómo cuáles? Se conforma una comisión para hacer un empalme anticorrupción. Se comienza a judicializar ciudadanos en Estados Unidos. Se hace que Colombia entre en un pacto militar que no tiene, digamos, claros confines, sí, que es absolutamente ambiguo, para mencionar algunas de esas decisiones. Se comienza a cuestionar las cifras de la reforma agraria. Se comienza a amenazar a campesinos. Entonces, todos esos signos y síntomas, ¿a dónde conducen? Pues a un Estado evidentemente autoritario, que va a aplicar la violencia, que va a cumplir la promesa que se nos hizo, destripar a los opositores. Esa es la realidad. Entonces, lo que se planea es usar la protesta. Recurrir a la protesta es una de las formas que hay. Nosotros tenemos el total, pleno, ilegítimo, además, derecho de hacer uso de los instrumentos, las vías que nos da la Constitución y la ley, y lo vamos a hacer, claro está. Con toda la serenidad lo digo. ¿Usted siente que estamos...? No es una amenaza como se ha presentado, no es una advertencia, no intento atemorizar a nadie, no, estoy diciendo con toda la claridad, la serenidad del caso, cómo vamos a proceder. ¿Y usted es consciente que eso puede, con la posición también que tiene el propio presidente electo, llevar a Colombia pues a una situación él la está llevando. Muy complicada? La responsabilidad es de él, pues, no sí. nuestra. No, nosotros no hemos vulnerado la Constitución. Porque es, a mi modo de ver, un poco, ¿cómo decirlo? Bueno, Petro cínico. casi Es un poco cínico protestar porque alguien propone una constituyente. Sí. Pero cuando alguien propone, digamos, reemplazar la soberanía nacional, eso sí es normal. Es simplemente una ligera modificación. No es así. Pero yo creo que también esta decisión de acelerar y esta digamos, manera tan especial que tiene el presidente electo de imponer el poder que realmente pues no se había visto. Pero ¿y por qué no llamar las cosas como son? Sí. De una manera absolutamente autoritaria y violenta. Estoy de acuerdo, pero lo que pregunto ¿cómo es... ¿Cómo le llamamos a eso? Pero también yo simplemente una, digamos, exaltación o digamos... Pero por el otro lado... No, eso es violencia. Claro. Violencia contra las mujeres, contra los medios de comunicación, contra las personas de la diversidad sexual, contra todos aquellos que no piensan como él. Eso es violencia. Es correcto, pero yo le quiero... no, estoy de acuerdo con usted, pero Perfecto. También le quisiera decir una cosa. A mí me sorprendió mucho que el presidente Gustavo Petro no aceptara en la primera vuelta, que yo creo que fue donde el presidente Petro no aceptó además con una serie de argumentos que realmente no eran ciertos. Bueno, esas son opiniones válidas, algunas, otras no. Y a regañadientes lo ha hecho. Lo real. Eso lo sí real es me pareció el que no debería haber presidente pasado. ha establecido el empalme con el gobierno que supuestamente ha sido elegido por medios, digamos, legales. Bueno,
y que hemos reconocido en el escrutinio. Ese hecho y el hecho de que el presidente ha invitado a la Casa de Nariño a quien ha sido elegido y ha recibido como respuesta un portazo en la cara, es lo que muestra esta situación. Así que no somos nosotros los que buscamos encender la chispa que va a producir el incendio. No. Nosotros estamos actuando de una manera absolutamente aferrada y respetuosa de la Constitución. Eso es lo que hemos hecho desde el comienzo y lo que yo he hecho responsablemente hasta el día de hoy. Y seguiré haciendo, por supuesto. Pero eso es una cosa que no debe ser confundida con debilidad, con transigir con la arbitrariedad o peor con la opresión y el autoritarismo. No me voy a prestar a eso. Eso es una pregunta que le iba a hacer. ¿Alguna llamada del presidente electo o del presidente Gustavo Petro se usa? Que cuando gana un presidente electo, el presidente en ejercicio, pues llama al otro. No, el presidente dijo que estaba ¿Lo dispuesto. llamó? No, estaba dispuesto a recibirlo en el Palacio de Nariño. Pero es distinto, se habla, se llama. Pero es que yo creo que la animadversión es de los dos lados. Aquí hay una invitación a la Casa de Nariño que cualquier otro presidente ha aceptado en cualquier otro momento. Aquí no se ha producido. Sí. O, digamos, ¿qué tiene que hacer el presidente? Tender una especie de tapete rojo para que... No. Aquí hay una dignidad del jefe de Estado. También la hay de quien ha sido elegido. Bueno, pues de acuerdo a esa dignidad, entonces, sin humillaciones, sin prepotencias, sin soberbia se hacen las cosas. Pero no ese es el estilo. O cuando a usted le dicen que la van a destripar, ¿usted cómo reacciona? Diciendo, esto es un poco exagerado, tal vez no es lo más decoroso. ¿Cómo llamar a eso? Yo le confieso que hasta ayer o antes de ayer, su primera locución, yo pensaba que el presidente iba a conciliar y que era una cosa el candidato y que ahora iba a gobernar. Pero vi la primera alocución y evidentemente él apretó el acelerador. Va a cumplir, digo yo desafortunadamente, lo que prometió frente a la oposición y frente a otros planteamientos que va ha a hecho. intentarlo, pero es difícil, pero lo va a hacer. No ¿sí? vamos a reaccionar de una manera ni pasiva, ni obsecuente, ni abyecta frente a un trato de esa naturaleza. Somos, personas muy curtidas en esto, María Jimena. Usted lo sabe bien. No, es decir, no es el primer gobierno autoritario ni el primer bravucón que enfrentamos. No. Nosotros no aceptamos esos tratos. No vamos a transigir con esas formas. No nos vamos a prestar a legitimar algo que es a todas luces pues una aberración. ¿Qué tal un presidente colombiano, un jefe de Estado que tiene que atender las órdenes de un gobierno extranjero? Eso no. Bueno, y hablando de la oposición... Y no es que otros no lo hayan hecho, este es más abierto, claro está. Usted tuvo la experiencia de Álvaro Uribe y ha tenido, pues, de mitad de su vida se ha dedicado a enfrentar a Uribe en los estrados judiciales. Sí. ¿Qué diferencia tiene o plantea usted entre una jefatura como Álvaro Uribe? Tuvimos una discusión por eso. ¿Cómo no? Sí. Yo creo que... Voy a decir una palabra que a usted no le gusta. Vamos a terminar añorando a Álvaro Uribe. Uribe nunca lo porque de tal tamaño es lo que viene con Abelardo. Lo que yo creo es que hay un contexto geopolítico y geoestratégico distinto. Hoy estamos ante, fuerzas que están de tal manera conformadas en nuestro hemisferio que esto que se está haciendo puede tener consecuencias muy graves para el continente, por supuesto, y para Colombia. Fíjese usted la situación que está emergiendo en países como Perú, como Ecuador, de alguna manera en Argentina. Me está pasando en Bolivia. Exactamente. Y eso puede ocurrir en Colombia, por supuesto que puede ocurrir, si no se tiene
obviamente el cuidado de respetar la Constitución. Entonces, vamos, pero no me contestó qué significa Álvaro Uribe y qué significa lo que le digo. Abelardo de la Espriella. No, yo creo que no es una línea de conducta y de visión política distinta. No, estamos ante un candidato que tiene hoy, o candidato electo, que tiene hoy una situación muy distinta con relación al nivel de vulnerabilidad frente a lo que se decida y a lo que se le exija por parte del gobierno de Estados Unidos, por supuesto. Y ya lo mostraron los congresistas que le dirigieron hace unos días una carta al fiscal general de Estados Unidos y al secretario del Tesoro, Sí. en la que señalan que el señor de la Espriella tiene una fortuna que es realmente o debe ser objeto de una investigación a fondo. ¿Por qué? Lo dicen ellos, no lo digo yo. Está muy articulada, muy relacionada con personas del narcotráfico y también con el señor Alex Saab, en fin. Entonces, una persona que tiene esa posición tan vulnerable, pues obviamente va a tener una posición mucho más obsecuente frente a cualquier presión externa. Hablando de esta... y no es que Uribe no las tuviera, por supuesto. Sí, estamos ante una nueva frontera. Se diría, todavía no sabemos muy bien cómo definir al presidente electo. En materia, pues hay que... Yo sí tengo algunas definiciones ya muy claras, ¿sí? ¿No? Y las he dicho, por eso es que lo denuncié penalmente antes. Hay gente que dice que esto se nos volvió como una especie de estrado judicial, ¿no? Entonces, no hay un debate, no hubo debates, que es una de las cosas que se le cuestionan mucho a usted, Iván, cuando fue candidato. Sí, pero no porque no se quisiera. Yo hice, digamos, claramente una oferta de debate y llamé a que se hiciera. Ahora, ¿por qué no se quiso? Pero imponiendo una serie de reglas que eran casi imposibles de cumplir por el ¿Pero otro. por qué va a ser imposible que haya reglas, María Jimena? No, las reglas deben existir, por supuesto, en todo. Yo entiendo que al señor de la Espriella no le gusten las reglas, pero sí hay que acatar reglas, porque eso no se trata, digamos, un espectáculo de lucha libre. Es un debate en el cual debía haber unas mínimas condiciones de respeto, unas mínimas condiciones de poder elegir el escenario, quién modera y los temas, obviamente, como se pacta en todo debate. En cualquier debate en una campaña electoral, así se ha hecho en Colombia y se hace en cualquier lugar, se pactan unas reglas. Entonces sí, puede ser que haya gente que no le gustan, pero sí es necesario. En todo caso, ese es un lunar que yo creo que es importante, Bueno, Ana, que es no sí. hubo debates. Bueno, un lunar para algunos, para otros fue una ausencia total de garantías. Sí, pero digamos, entonces la campaña se volvió como un escenario en donde bueno, hablemos había de la estrados. campaña. Hablemos de la campaña, Perfecto. de estrados. Comencemos de estrados, por lo siguiente. Porque de ahí ¿Cómo viene es posible esto? que al candidato de la oposición, bueno, digamos al candidato triunfador de la consulta del pacto interno se le impida participar en una consulta interpartidista? Y en cambio a otro candidato que estaba enfrentado en esa consulta sí se le permite. ¿Usted cómo califica eso? ¿Daniel Quintero? ¿Cómo no? Sí. No, en su momento fue muy cuestionada esa decisión del Consejo Nacional Electoral. No, es una decisión absolutamente política. arbitraria, por supuesto. Sí. Claro que sí, no es necesario demostrar que si a una persona se le impide arbitrariamente participar en una consulta y a otra sí, se está tomando una decisión viciada y absolutamente política. Entonces, partamos de ese hecho. ¿Cómo es posible que en la consulta del pacto histórico se tome la decisión de mover 3.000 puestos de votación en zonas rurales? En el momento en que se estaba haciendo, antes de hacer la consulta en octubre. Unos cuantos días antes de la consulta en la que yo participé, se decidió, de manera absolutamente arbitraria también, mover 3.000 puestos de votación. Eso significa que a las poblaciones rurales se les privó de su derecho al voto. ¿Para qué? Para disminuir la votación del pacto histórico. Segundo hecho. Pero fue una votación impresionante.
Sí, pero hubiera podido ser todavía más impresionante y hubiera podido ser mi votación en la consulta interpartidista una votación muy significativa. En cambio, se permitió que se hiciera la consulta de la derecha sin ningún problema. Uh-huh. Bueno, ¿qué es eso? Digamos, hablando de reglas, ¿qué tipo de reglas funcionan ahí? Para unos sí, para otros no. Eso se llama el Consejo Nacional Electoral en Colombia. Un organismo que toma decisiones absolutamente arbitrarias. Ahora, ¿por qué las toma? Porque está conformado por los partidos políticos que tienen intereses en las elecciones. Ese es el problema. Pero una de las cosas que incluso yo le pregunté, y es que comienza la campaña y usted hace una decisión desde el comienzo, y uno se pregunta si fue una decisión con Gustavo Petro, con el pacto, es una decisión suya, de no ir por el voto del centro ni de centro izquierda, sino no es cierto. Ir siempre por esos votos que estaban ahí y que podrían votar en esta ocasión. ¿Por qué se nos impide participar en una consulta donde está el centro? Pregunto. O por lo menos algunos representantes del centro. Sí. Roy Barreras, por ejemplo. ¿Por qué se me impide a mí participar en esa consulta y después se dice que nosotros rechazamos al centro político? ¿Cuál es la lógica de eso? Sí, la idea de esa consulta era unir al pacto con el centro. Claro, era una consulta de lo que habíamos llamado en un primer momento el Frente Amplio, ¿no? Sí. Pero entonces se nos impide y después se nos atribuye que nosotros estamos cerrados a hacer alianzas con el centro político. Pero eso no fue así. Hágame el favor. No fue así nunca. Iván, en la primera hasta la primera vuelta. Repito la pregunta, ¿por qué se nos impide participar en una consulta donde hay representantes del centro político? Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Aislarnos? Yo creo. Uh-huh. ¿No? Y entonces, en la primera vuelta, y esa es la decisión entonces, de acuerdo con esa lógica, es por eso que usted nombra una persona como Aida Quilcue y no una persona que tuviera nexos con sectores del centro o con el centro izquierda. Digamos, he tenido... ¿Cuál fue esa razón? Hemos tenido conversaciones con mucha gente del centro político y algunas... Una buena parte de ellas hacen parte de la Alianza por la Vida. Uh-huh. Puedo mencionar aquí nombres concretos. Sí. Y en la última fase de la segunda vuelta tuvimos una muy importante conversación y coincidencia con Claudia López, uh-huh. quien fue invitada a su unos programas o el último programa. Sí. Bien. Entonces, ha habido un diálogo permanente con el centro político. No ha habido un rechazo ni... el interés de no hacer conversaciones. ¿Y usted también habló con Sergio Fajardo o no lo llamó o sí lo llamó? No voy a entrar a ser infidente porque yo respeto mucho esas digamos, lo contactó. Sí hubo contactos, evidentemente, y también hubo contactos con Oviedo, en fin. También Oviedo con todo el espectro, mismo, del centro político se han tenido conversaciones. Y se ha buscado hacer alianzas, por supuesto. Obviamente aquí primaron otros intereses en algunos casos. Uh-huh. Algo que usted diga... Ahora, la designación, perdón, porque pasé por alto, de Aida Quilcue es totalmente legítima. No, yo no estoy cuestionando. A mí me pareció una... que no aportaba tanto, no porque no fuese importante ella como líder, sino que no aportaba... porque de hecho ya todas las, todo el mundo indígena estaba con ustedes. Sí, pero digamos más allá de esa, yo creo que Aida sí tiene, un impacto, el nombramiento, o la designación de Aida como fórmula sí tiene un impacto sobre un espectro muy importante de los electores. Aquí tiende a olvidarse que nosotros hemos obtenido 12.700.000 votos, lo cual no es una fracción de la población que votó el 21 de junio, es la mitad del electorado. Y obviamente esa mitad, por lo menos una muy significativa parte de esa mitad de Colombia que se expresó en las urnas, ve con simpatía ese tipo de liderazgo, porque
admite como yo que ha sido históricamente excluido, Claro. ha sido objeto de un racismo estructural y de un menosprecio cuando es parte de nuestra riqueza como cultura Pero y nación. entonces vamos a pero vamos a lo que está diciendo el presidente electo. No el presidente electo, pero sí su narrativa. Están desconociendo esos votos y dicen que eso es producto del voto fusil, que es una manera Imagínese que ellos usted. han utilizado una palabra para decir que los votos que obtuvo usted en los territorios donde hay presencia de organizaciones criminales Pero son él también voto obtuvo fusil. votos en varios territorios. Pero no Es solamente más, voto fusil, no solamente sino eso, voto comprado. Está en voto comprado y voto fusil. Sí, bueno, pero no, vamos por partes entonces. No, el señor de la Espriella triunfó en varios de los lugares donde hay una de las más importantes presencias de ¿en grupos cuáles? armados. En A ver. Catatumbo, por ejemplo, en Guaviare, ¿no? En Arauca. ¿m? En Arauca, Entonces, sí. Entonces, digamos, ¿cuál es el sentido de estigmatizar y realmente poner en peligro poblaciones enteras? Porque ya inmediatamente tenemos una reacción que parece muy folclórica y tal vez exótica de un concejal que propone bombardear directamente esas poblaciones. Ujú. ¿Es eso lo que se quiere incitar? ¿Con qué pruebas, con qué elementos se hace un señalamiento tan grave sobre miles, decenas de miles o cientos de miles o millones de personas? Ninguno. No hay ningún elemento que lo demuestre. Hay poblaciones que han votado como han votado en la elección del 21, en el plebiscito de 2016 e incluso antes. Ahí está el histórico de las votaciones. Entonces, no. Presiones electorales de grupos armados seguramente las hay. Yo mismo denuncié ante la Fiscalía información que tuvimos sobre eso. Ujú. ¿En qué Inmediatamente parte de la región? Yo no recuerdo De los exactamente, creo que territorios. una parte fue en, no sé si en Casanare, bueno, en fin, ahí está la denuncia interpuesta ante la Fiscalía. Así que no, por supuesto que hay presiones, pero voy a otro hecho. Las denuncias que hubo sobre presión electoral o presión al elector el día 21 de junio fueron 200, si no estoy mal, 47 quejas o denuncias. De esas, solamente 24 tal vez eran por presiones de grupos armados. Y de esas 24, 11 fueron en zonas rurales. Las otras fueron en zonas urbanas. Bueno. Entonces, bueno, puede ser que haya denuncias que no se hayan presentado ante la autoridad, por supuesto, pero la realidad es que hasta ahora no se ha probado de una manera seria y rigurosa que haya algo que se pueda denominar como se ha hecho voto fusil. Esa es una denominación que criminaliza a poblaciones enteras. Y también el presidente electo insinuó que había habido mucha votación que tenía que ver con el voto comprado. Ah, se autodenunció. No, Hizo una denuncia sobre sus prácticas. Hizo la denuncia de que esa práctica la estaba haciendo la Sí, pero no oposición. hemos visto esas denuncias en la justicia ni las pruebas de esas denuncias. Sí envió una lista Por eso, al eso es lo que estoy Departamento de diciendo. Justicia de Estados Unidos. Por eso, a eso me Imagínese estoy usted refiriendo. eso. Es decir, usted hace Me una estoy acusación refiriendo a eso. X, ¿no? Uno dice, tal persona está incursando en tal delito. Por lo tanto, envió inmediatamente la información al Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Y dónde está la denuncia ante la justicia nacional? No la hemos visto. No hemos visto esa denuncia penal. En cambio, nosotros sí hemos denunciado hechos concretos ante las autoridades judiciales, ante la Fiscalía. ¿Y qué hechos concretos? Hemos hecho denuncias de toda índole. Tenemos denuncias contra él, presentamos 2 denuncias por hechos que habían ocurrido en el pasado y hemos presentado otras por situaciones que tienen que ver con el actual proceso electoral. Ah, sí. Y de toda índole.
Eso no sabía, porque... Claro que sí, no, esos son hechos. Bueno, pero volviendo a esto que estábamos hablando, y es que esa campaña no tuvo no tuvo debates, pero además se volvió como... No, ya expliqué por qué no Sí, pero se volvió por X o las razones que sean... pero sí son importantes, María. Las razones son importantes, pero mire lo que le pasó a esa campaña, se volvió como una especie de epicentro de una discusión entre estrados judiciales, en un estrado judicial. Yo hice un planteamiento de campaña muy claro. Uh-huh. Incluso se ha hecho la crítica de que era excesivamente voluminoso. Yo presenté una propuesta al país y con un programa, y he hecho la exposición de ese programa ampliamente, en 160 actos públicos que han sido transmitidos. He hecho debates en el Congreso sobre mis planteamientos, o sea que no fue simplemente una querella o un litigio judicial. Yo me tomé el trabajo de hacer un programa que presenté al país juiciosamente. Del otro lado, ha habido evidentemente toda clase de insultos, acusaciones y calumnias. ¿Cómo se ha respondido a las propuestas que he presentado? Diciendo que yo soy el heredero de las FARC, por ejemplo. Una afirmación que no tiene ningún correlato ni ningún sustento judicial, ni que ha sido probada de ninguna manera, salvo por unas fotografías que circulan de mis diálogos en La Habana con la guerrilla haciendo funciones de facilitación. Esa es toda la prueba que hay para que alguien sea acusado de ser parte de una organización armada. Pregunto. Ese fue el argumento. Esa fue toda la línea discursiva de los candidatos de la derecha, de la señora Paloma Valencia, del señor Abelardo de la Espriella. Oyéndolo, evidentemente vamos a una situación muy complicada porque pues tenemos por un lado a un presidente electo que no reconoce a la oposición y una oposición que por las razones que usted está planteando pues no va a reconocer al presidente. No, tenemos un presidente que tiene doble ciudadanía y una de esas ciudadanías prima sobre la otra. Por eso, pero si no y tenemos un presidente que puede ser, o digamos, cabe presumir que ha sido parte de un organismo de inteligencia y de seguridad extranjero. Y tenemos un presidente que está dando pasos para comprometer nuestra soberanía. Eso es lo que tenemos. Ahora, además de eso, sí, efectivamente tiene una posición de persecución de la oposición. Pero yo pregunto lo siguiente, María Jimena. ¿Usted me ha oído a mí decir que al señor de la Espriella hay que atacarlo físicamente? No, la verdad no. ¿O que hay que aplicarle algún tipo de violencia? Ninguno. Todas mis acciones contra el señor de la Espriella son jurídicas, porque esos son los instrumentos que habilita la Constitución y la ley. Sí, cuando yo creo que es necesario denunciar a alguien por un delito penal, sí, voy ante la autoridad y lo denuncio. ¿No? Pero no amenazo o advierto que le voy a sencillamente aniquilar. Esa es la diferencia que hay entre lo que ha hecho el señor de la Espriella y lo que he hecho yo. Pero digamos que Gustavo Petro no ha hecho eso tampoco. O sea, Gustavo Petro es más... Hasta ahora no le he escuchado al presidente Petro ninguna amenaza de aniquilar o eliminar o extraditar al señor de la Espriella. No, él no hace ese tipo de cosas, pero sí hace una serie de pronunciamientos muy distintos a los suyos. El presidente tiene su estilo, yo tengo el mismo. Claro. No, son distintos, eso sí se lo iba a preguntar. Cuando los vi juntos, los vimos todos juntos ahí en Palacio. Sí. Donde casi el presidente no dice, oiga, sí, acepto que el otro sea, pues Abelardo de la Espriella es el presidente electo. Ganó, sí, pero le faltaba decir... le faltó decir, oiga, sí es el nuevo presidente. Los medios de comunicación que se estaba listo el empalme. Pero lo hizo regañadientes. Usted es distinto. No, en serio, de talante y todo. Es decir, de una parte alguien que amenaza con destripar a otros y de otra alguien que invita a Palacio a hacer un empalme. Sí. Eso, digamos, creo que tiene una diferencia cualitativa importante, por supuesto. Pero la pregunta es,
¿Quién es el jefe de la oposición y cómo está su relación con el presidente ejerzo Gustavo unas Petro? funciones de oposición. El presidente es el jefe del Estado y toma sus posiciones políticas. Una vez que se retire de la jefatura de Estado, él tomará sus decisiones, pero es indiscutiblemente el máximo líder de nuestro espectro político, por muchísimas razones que no voy aquí a enunciar. Ahora bien, nosotros tenemos una relación totalmente articulada, que no es de ninguna manera, como se ha querido en múltiples oportunidades, presentar, o yo diría incluso manipular, de enfrentamiento, de competencia. De mí, digamos, lejos cualquier aspiración a ser, es decir, a duras penas me lograron convencer de ser de candidato. Que fuera candidato. Y lo hice con toda la seriedad y lo haré hasta ahora. Lo he hecho y lo haré en el futuro con toda la decisión porque soy una persona que cumple responsablemente sus deberes políticos. Y en este caso he asumido con toda la conciencia esta opción. Pero bien, no soy una persona que tenga, por lo menos me cuido mucho, desmedidas ambiciones políticas. Eso no es lo mío. Entonces no hay ninguna competencia por quién es más jefe o no, eso no existe. ¿No? Y eso probablemente a algunos no les gusta, quisieran que yo o él tuviéramos, digamos, algún tipo de concesión o veleidad con esa clase de enfrentamiento. Iván, y sí, mucha gente, yo me acuerdo que usted decía al comienzo, dijo, yo no quiero ser candidato. Pues no lo busqué pero no lo buscó conscientemente. Pero cuando asumí el rol, porque hice un proceso muy serio y riguroso para tomar la decisión, me comprometí seriamente en hacerlo. Y hasta el día de hoy así lo he hecho. 10 meses continuos. Pero fíjese, no sé si es cierto esta historia que dicen que usted no quiso que viniera una persona como Armando Benedetti. No, yo... entre otras porque usted ha sido muy distinto en ese caso, en el tema de la corrupción, y muy diplomáticamente... No voy a entrar a ver casos particulares. Porque pero lo eso que va a reventar decir, ahora, todos estos escándalos Jimena, no sé cómo será lo que venga. La campaña que yo he adelantado... Sí, fue contra la corrupción. Lo he dicho total y claramente ha tenido unos principios muy, digamos, nítidamente establecidos desde el comienzo. Y se han, debo decirlo con orgullo, respetado esos principios. No hemos utilizado gigantescas cantidades de dinero, no hemos apelado a alianzas políticas, a diferencia del señor de la Espriella que dice que es una especie de hombre independiente que no tiene que ver con ninguna casa política, y todos lo hemos rodeado. De lo peor de la política colombiana está allá en su campaña, sí señor. No, yo no he hecho ese tipo de alianzas. Entonces, con eso hemos obtenido el resultado que se ha obtenido. Y ese resultado, bueno, pero eso tuvo que tener una discusión interna, porque sí es cierto que usted evitó que entraran personas a su campaña con las cuales usted no tenía ninguna relación. Nosotros hemos sido muy rigurosos frente a esas decisiones políticas y las hemos tomado con toda responsabilidad. Las alianzas que hemos hecho están ahí. ¿Y eso le costó? A la luz pública, son la Alianza por la Vida, y ahí están las personas que... Y en esa alianza no incluía... Estoy muy orgulloso que hayan tomado esa decisión. Bueno, entonces hablemos de lo que hay, porque lo que hay es un crecimiento impresionante de la izquierda, incluso en la primera vuelta, la votación que tiene, es decir, todo lo que ha hecho el pacto desde que se constituyó usted como candidato a través de una votación, después de lo que ha ido pasando, y en la primera vuelta, aunque perdió, la votación que puso la izquierda, que esa sí es una votación más de izquierda, me da la impresión a mí, pues superó a la votación que tuvo Gustavo Petro en primera vuelta hace 4 años. Yo diría que ese es un acumulado y ahora, de muchas, impresionantemente llegó a factores, casi ¿no? Es, 12 a millones. mi modo es un reconocimiento a lo que se ha hecho en estos años de gobierno.
es también un reconocimiento a la labor que ha hecho el presidente Petro, es un reconocimiento a mi labor como candidato, a la labor conjunta del pacto histórico que tiene hoy la bancada en el Congreso pues más numerosa, a muchos dirigentes sociales, populares, pero también a la Alianza por la Vida. Así que no es una razón solamente, yo creo que es la sumatoria de varias. Pero usted, ¿por qué cree que no? O sea, cuando uno ve todo lo que estaba pasando en la izquierda, y a pesar del revés de la primera vuelta y de los errores que se cometieron, usted me dirá cuáles serán, porque hubo errores para que no se ganara en la primera vuelta y sobre todo después de la semana que le siguió. Y usted iba ascendiendo cuando se iba a producir la segunda vuelta y hay quienes dicen, los analistas dicen, si las elecciones hubieran sido 2 o 3 días después, pues Iván Cepeda gana. Bueno, y de todas formas, el resultado de 248,000 votos, lo que lo lleva a uno es no a decir por qué ganó Abelardo de la Espriella, sino por qué perdió Iván Cepeda por 248,000 votos. Yo creo que ese es un análisis que hay que hacer a la luz de múltiples factores. Sí, pueden y seguramente se cometieron errores de los cuales el único responsable soy yo. Eso sí, que quede totalmente claro. Gustavo Petro no, Gustavo Petro es el jefe del Estado, yo soy el candidato. Yo no le endilgo mis responsabilidades a otras personas. Sí. No, los errores que se cometieron y los aciertos, pocos o muchos, son mi responsabilidad. Ahora bien, eso dicho por una parte, pero por otra, María Jimena, el hecho de que haya habido una injerencia del presidente de Estados Unidos en la campaña no tuvo ningún impacto en la elección, pregunto. No tuvo ningún impacto en la elección que hubo en Miami, en Nueva York, en la votación que hubo en Estados Unidos, por ejemplo. Pregunto, ¿es legítima esa pregunta o no lo es? Yo creo que sí es legítima. Y creo que sí es legítimo saber cómo el señor de la Espriella operó en la costa Caribe, cómo operó en Antioquia y cómo operó en Santander y norte de Santander. Allí hay situaciones que hay que estudiar claramente. ¿Y ustedes van a hacer algo en ese sentido? Sí, seguramente. Nosotros hemos interpuesto acciones y interpondremos otras. Pero como soy una persona seria y rigurosa, dije, vamos a presentar nuestro veredicto sobre el escrutinio y así lo hicimos en su momento. Lo cual no quiere decir que no podamos adelantar acciones con relación a otros hechos muy graves. ¿Y cuál es ese futuro de esa cantidad de gente? Ustedes son conscientes que, y lo digo pues como el pacto, y usted como el jefe de ese pacto, como líder de la oposición, como dijo en su rueda de prensa, son conscientes de que tienen por primera vez una izquierda la más fuerte en la historia de Colombia. Así es. Y yo se lo pregunto, ¿esa izquierda usted cree que va a perdurar? ¿Va a perdurar una vez que salga del poder y ya no esté proceso acumulativo en el poder? No es un fenómeno que surgió va a persistir hace 4 años, ni que surgió hace 8, no. Nosotros venimos en un proceso de larga data, de ya varias décadas, y venimos acumulando. Cada elección tiene un resultado más significativo que la anterior. Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando en ese camino, por supuesto. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo hemos hecho? Con toda la rigurosidad, la serenidad y sobre todo con todo el compromiso con el pueblo colombiano, porque eso es lo que realmente refleja nuestro resultado electoral. Que la gente entiende que nosotros hemos sido absolutamente leales al compromiso con el pueblo colombiano. Y en ese sentido, ¿usted piensa que va a poder sobrevivir la izquierda a no estar en el Estado? Porque el Estado sirvió también para... ahora vienen otras elecciones en el 2027. Sí. Vamos a ver. Las elecciones de alcaldes. Y también son parte del Estado, el Estado local, por supuesto. Allí nos volveremos a medir próximamente.
Sí, y no me ha contestado entonces toda esta discusión de la desobediencia civil. ¿Por qué llegaron ustedes a esa fórmula? No, nosotros lo dijimos en el momento en que, digamos, la última vez que me encontré con el presidente Petro y Sí. hicimos un mensaje, hablamos claramente que un camino era la resistencia y la desobediencia. Sí, una cosa es la resistencia, Uh-huh. que yo espero esta vez es desobediencia civil. Exactamente. Yo les había oído de resistencia. ¿Esa en Sí. qué? Desobediencia civil Sí, es distinta. la desobediencia civil tiene lugar, como lo ha dicho la Corte Constitucional, cuando enfrentamos una situación en la que de una manera muy grave está comprometida la Constitución. Y eso es lo que estamos advirtiendo. Ustedes es lo decir, hacen como defensa de la Constitución. Por supuesto, y de la democracia. Si se llega a la situación extrema en la cual nuestra soberanía nacional está puesta en riesgo, evidentemente hemos llegado a un punto en el cual no podemos obedecer a un estado de opresión y oprobio. Mire que eso pasó en el 48-50, el Partido Liberal no participó en elecciones. ¿Es de ese estilo que estamos hablando? No, no hemos dicho que no vamos a participar en las elecciones. Pues llegó a ese punto, llegó a ese punto la animadversión. Por lo menos esa no es una decisión que vamos a tomar. Nosotros participaremos en todos los procesos políticos. Lo que estamos diciendo es que no tenemos la voluntad de hacernos partícipes de una situación que viole la Constitución. Eso no lo vamos a hacer. Y si se llega a un momento en el cual un jefe de Estado en Colombia obedece a órdenes, a principios, a disposiciones que no son de nuestro ordenamiento constitucional, estamos obligados a no obedecerlas. Eso está claro. Y la calle va a ser el escenario. Entre otros, muy probablemente. ¿Los estrados judiciales? Ya veremos cómo viene. No me está contando mucho, no me está contando. No, pero cada porque, cosa en su momento. Claro, pero yo sí quisiera saber cómo por dónde se van a hacer estas estrategias. La calle es una. Nosotros hemos dicho en este estadio que existe la posibilidad de que esos problemas encuentren, digamos, un curso para buscarle una solución. Sí. Esperemos que se atienda a eso. Como hemos dicho, que estamos dispuestos a buscar el diálogo, el acuerdo nacional. Bueno, eso lo veo más lejos, eso lo veo muy lejos. Pero sí, no por nosotros, no porque nosotros hayamos cerrado ese camino, no somos nosotros. Presidente Petro, y yo lo he dicho, he insistido, sí. Dialoguemos, resolvamos los problemas del país dialogando, pero no se está escuchando eso. Bueno, perfecto, estamos notificados. Pero la propuesta ha sido nuestra, no del otro espectro político. ¿Y usted nunca ha hablado con él, digamos, desde que él fue presidente electo, nunca habló con él, no lo llamó, Abelardo de las Espriella? No hemos tenido ninguna conversación directa. Eso también se usaba antes. Bueno. O sea, no estamos haciendo nada de lo que se usaba antes. No, yo responderé a situaciones oficiales, sí. No hipótesis, ¿sí? Por supuesto. Bueno, yo le agradezco, le agradezco esta entrevista. Muchas gracias a usted, como siempre. Y me parece que sí hay que iniciar también un proceso de reflexión y de autocrítica. ¿Qué pasó también en la izquierda? De 250,000 votos. No, yo creo que eso está bien Iván y también Cepeda. de crítica. Sí. De crítica bueno, no, de crítica sí, no creo que vaya a abandonarla. No, en ninguna manera. Pero la izquierda es autocrítica, Iván, eso es... No, María Jimena, yo no tengo problema en reconocer errores, problemas, lo he hecho en toda mi vida política, pero lo que sí no estoy dispuesto es a que a la persecución política que nos están tejiendo, digamos, añadamos el deber de autocriticarnos, no. Nosotros diremos lo que nos corresponde, pero si vienen por nosotros, si vienen a poner en riesgo la integridad de nuestra gente, de las comunidades en los territorios, vamos a responder de una manera enérgica, pacífica, pero enérgica. Que sobre eso no se dude. Nosotros no somos de aquellos que salimos corriendo cuando vienen los problemas. No, eso no es lo nuestro.
vamos a estar al lado de la gente. Muchas gracias, Iván Bueno, María Cepeda. Jimena, muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.